Yo creo que hay situaciones, hay circunstancias, incluso hay experiencias que nos desubican. Eso, cuando nosotros encontramos alguna circunstancia o algo así por el estilo que nos saca de nuestra zona de confort, cuando perdemos el control, salimos de esa zona de control. Para los jóvenes de hoy se traduce: eso me movió el piso, eso me está moviendo el piso. La situación que estoy viviendo, eso me desacomodó, me mueve el piso, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo me hacía desde hace varios días es: ¿qué tan preparados estamos para aquellas situaciones que se salen de mi control? Esas situaciones que nos mueven el piso. A veces son circunstancias fáciles, a veces son circunstancias un poco más difíciles, a veces son circunstancias muy complicadas que le mueven a uno el piso, que lo sacan de esa zona de confort. Yo quiero invitarle para que piense por un momento: ¿qué le mueve el piso? ¿A usted qué le mueve el piso? ¿La muerte de un ser querido? ¿La pérdida de su trabajo? ¿Los problemas familiares con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos? ¿Los problemas afectivos le mueven el piso? ¿Alguna experiencia que usted haya podido tener le siente que lo sacude, siente que le mueve el piso? Mira, todo cristiano, y eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí, mire la persona que está a su lado y dígale: eso te incluye a ti. Todo cristiano tiene que aprender la esencia de su aspiración suprema en esta vida. Mi amado, si usted no logra colocar su vida en una perspectiva divina, tarde o temprano nuestra vida se va a desenfocar. Y se va a desenfocar de lo que es verdaderamente esencial. Entonces se quedará viviendo para lo superfluo o para lo secundario. Todo cristiano, diga conmigo, todo cristiano debe arriesgar aún su propia vida por esas cosas que de verdad valen la pena. Y yo quiero preguntarle esta mañana: ¿qué está cuestionando su fe actualmente? Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia y somos unos pocos, hay algo que está cuestionando mi fe. ¿Y sabe por qué hay algo que cuestiona mi fe? Porque cuando yo dejo de hacerlo de fe, es porque hay algo que no me cuadra, hay algo que no me entra dentro de mi fe y me cuestiona. Hay preguntas que retumban en nuestra mente. El futuro es muy incierto. Es demasiado incierto. Yo no puedo creer, no puedo pensar que yo tengo un futuro asegurado, porque mi futuro es totalmente incierto. Nuestras creencias carentes de firmeza. Nos movemos donde mejor nos acomodemos. Eso es lo que muchos le llaman el sincretismo religioso. Vamos donde mejor nos ofrezcan, donde mejor nos hablen o donde nos den profecía al oído. Y todos esos lugares es lo que me lleva a esa tibieza de nuestra fe. El legalismo, el fanatismo. Y hoy le voy a sumar un elemento también dentro de la flaqueza de nuestra fe, a lo que se le llama el intelectualismo teológico. Podríamos entonces preguntarnos, escúchame, ¿es verdad que la enseñanza bíblica sobre la gracia y la seguridad de salvación me pueden conducir a vivir una vida descuidada y licenciosa? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme, que me mueve la fe. Número 2, ¿qué ocurre con esos cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo y luego caen en pecado? ¿Qué pasa con ellos? Eso también tiene que moverme mi fe, porque usted tiene que ver gente, amigos, conocidos que usted ha visto, que han servido en la iglesia, que han mostrado que han tenido una conversión genuina, y de un momento a otro
se desaparecen porque hay un pecado más grande que su propia confesión. Número 3. ¿Qué hay de aquellos que aparentemente son salvos, pero se apartan y mueren sin dar evidencias de arrepentimiento? ¿Qué pasa con ellos? ¿Para dónde se van? ¿Sabe qué más mueve la fe? Cuando nace un niño y a los 3 días muere, ese niño, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno? ¿O hay un lugar especial para los niños no nacidos? ¿Para los niños abortados? ¿Para dónde se van? Eso mueve, eso cuestiona mi fe. Número 4, importa la manera como vivimos como creyentes para salvación. Cuando analizamos cada una de esas preguntas y proyectar el futuro, podríamos pensar que todo esto es ambiguo, que nada es claro. Entonces preferimos no pensar en eso. Preferimos decir, sigamos con la fe del guerrillero, con la fe del narcotraficante, con la fe del paramilitar, y continuemos para que no se modifique mi statu quo. Voy a invitarte para que mires este pequeño video que tenemos para ti hoy. Si puedes apagar las luces, estaría bien. Hay cosas tan elementales, tan sencillas, que nos mueven el piso. Y voy a invitarte para que abras tu Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Carta a los Hebreos. Recuerda que la carta a los Hebreos es un libro muy interesante que está entre Génesis y Apocalipsis. No se conoce su autor,
Se cree que el griego con el que se escribió la carta a los hebreos es un griego mucho más depurado, mucho más fino que el que hablaba el apóstol Pablo. Entonces descartan muchos la autoría del apóstol Pablo en cuanto a la carta a los hebreos. Otros creen que pudo haber sido escrita por Apolos, que era un hombre muy letrado, un hombre bien hablado. Entonces está entre esos autores, pero en este momento la importancia no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y la carta a los hebreos en el capítulo 12, y vamos a ver desde el verso 25. ¿Qué tal si usted se coloca de pie por un momento y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Verso 25, todos lo tienen, decimos amén. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que den las inconmovibles. Verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios bendiga su palabra y que Él lleve hoy todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Tome su lugar. Mira, el autor de esta carta quiere insistirle a todos los creyentes. Ponle atención, cuidado a lo que te voy a decir. El autor le quiere insistir a todos los creyentes que guarden la palabra de verdad, que se aferren a ella, sin importar el instrumento por quien fue dada la palabra, sino solamente en lo que Dios nos dice. Por eso yo le digo a todos mis discípulos dentro de la iglesia y a todos los que asisten a la iglesia, no coma cuento, no trague entero, no piense que porque aquí hay un pastor, que porque aquí hay un excelente predicador, entonces lo que él dice es dogma de fe. Jamás, jamás piense tal cosa. Vaya a su casa, métase con el Señor, interiorice ese texto que le están enseñando hoy y mire que sea verdaderamente ceñido, pegado al texto bíblico, porque muchas cochinadas se predican, muchas barbaries se predican en el nombre de Dios. Muchos de los creyentes tienen por costumbre agarrarse más de quien les predica que del mensaje como tal. Se encariñan más del mensajero que del mensaje. Yo recuerdo hace muchos años en una convención alguien dijo, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo dijo un hombre llamado Ravi Zacharias, considerado de los más grandes predicadores del siglo XX, indio. Y predicó ante más de 10.500 pastores, evangelistas y líderes del mundo. Aunque no cabe duda que los que predicamos, los mensajeros, hay que agradecerle. Los que hacen posible que la palabra de Dios llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones. No es el predicador, el mensajero, no es lo más importante, sino que lo más importante es la palabra. Es aquello que ha salido de la boca de Dios y que viene a tu mente y a tu corazón para alimentarte para siempre. Mi amado, el creyente en Cristo Jesús, más que poner sus ojos en la vida de los hombres, debe poner sus ojos en el Señor Jesucristo, en el Dios y Padre Señor nuestro, en el Espíritu Santo, que es
para siempre. Hermanos, yo creo que todos ustedes no son exógenos a lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y voy a referirme un poco a hechos que han estado sucediendo, que pueden estarnos cuestionando nuestra fe, porque sé que hay personas que han preguntado, muchos escépticos han preguntado ¿dónde está Dios en esas circunstancias? Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de Irma, ¿verdad? Del huracán. Ese huracán fue uno que amenazó las islas del Caribe y Florida. Fue uno de los más poderosos que se han desarrollado en el Atlántico Occidental. Mira, inicia el 30 de agosto y va hasta el 13 de septiembre. Las zonas más afectadas por el huracán Irma fueron Cuba, Florida, Puerto Rico, Cabo Verde. Fue un huracán de categoría 5 que poco a poco se fue degradando a categoría 1 o a tormenta tropical, como le llaman. Pero detrás de Irma venía una prima hermana que se llama María. María acabó casi con Puerto Rico. Comenzó como una pequeña tormenta tropical y el 17 de septiembre pasó a ser un ciclón con vientos hasta de 120 kilómetros por hora. Cuando llegó a Puerto Rico, cuando llegó a las playas de Puerto Rico, ya era un huracán categoría 4 con vientos de más de 250 kilómetros por hora. Devastó prácticamente la isla. Pero no solamente la naturaleza a nivel del mar se movía, sino también lo que sucedió en la tierra. Como si fuera poco, esos sucesivos terremotos que se dieron en México. El marzo 29, un temblor de 5.5 en la escala de Richter, a una profundidad de 16 kilómetros. Recuerde que el temblor, entre más superficial, más fuerte es. Entre más abajo, pues menos se va a sentir. Pero este fue de 5.5 y 16 kilómetros. El 14 de junio, 6.9 en la escala de Richter a 113 kilómetros de profundidad. En septiembre 7, 8.2 en la escala de Richter, 19 kilómetros de profundidad. Y en septiembre 19, 7.2 en la escala de Richter, 56 kilómetros de profundidad. No sé si usted empieza a encontrar alguna relación con el texto que estamos leyendo, con la realidad y que Dios está hablando. Mira, la carta a los Hebreos comienza declarando cómo Dios siempre nos ha estado hablando. Porque es que Dios no es un Dios cerrado, sino que Él es un Dios abierto al ser humano. Pero es abierto por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. Cuando Dios quiere enseñarnos el rumbo para alcanzar los senderos divinos, Él nos da palabra. Y cuando tomamos esa palabra, alcanzamos esa realidad divina para que en la transitoriedad humana podamos saber que vamos con rumbo a los propósitos divinos. Mira, mientras tú y yo vamos por la tierra, siempre habrán esas luces humanas que quieren atraer nuestra atención y que nos invitan a caminar por sus senderos. Y no solamente nos invitan a caminar, sino que nos desvían del proyecto divino, de lo verdaderamente esencial. Por eso la palabra de Dios quiere que concentremos nuestra atención en los planes divinos. Esas luces, ya sea de los amigos, de la búsqueda de la belleza, del placer, el hedonismo, etcétera, etcétera, la riqueza, el poder económico, terminan el día de nuestra muerte y no siembran nada de cara a la eternidad.
Mira, yo no conozco hasta ahora alguien que haya ido, que se haya muerto con sus cartones, con sus chequeras, que haya ido al cielo y el Señor Dios haya temblado. No lo conozco. No conozco el dueño de los edificios de México que se vieron caer como si fuera un castillo de naipes, morir, ir al cielo y el Señor Dios temblar cuando lo vea. No lo he visto. Por eso la intención de la palabra de Dios es ser una puerta de entrada a los intereses de Dios. Mira, situaciones como la del domingo pasado me lleva a convertirme en juez, sin siquiera conocer el contexto, llevándome a formular argumentos para justificar mi actitud frente a lo que estaba sucediendo. No, es que yo lo ataqué porque es que tenía que guardarme, pero si él ni siquiera te atacó, si él ni siquiera te miró, ¿por qué lo agredes? ¿Por qué lo insultas? ¿Por qué no lo tratas con respeto? ¿Por qué lo menosprecias? Si estamos hablando que si somos creyentes en Cristo Jesús, yo tengo que quitarme los zapatos para poder entender ese hombre que está frente a mí y tratarlo con respeto, con cariño, como si yo estuviera viendo a Cristo Jesús resucitado en esa persona. Pero a mí se me olvida que soy creyente. A mí se me olvida que soy disque cristiano y maltrato de vista, de trato y de palabra a un indigente porque no tiene la misma vestimenta que yo tengo en ese momento. Cuando algo me mueve el piso, cuando alguna circunstancia o alguna experiencia me mueve mi statu quo, me saca de mi zona de confort, entonces ya dejo de tener amigos, porque yo soy tu amigo mientras no tengamos disgustos ni tengamos diferencias. Soy tu pastor mientras no te lleve la contraria en tu doctrina y te diga todo lo que tú quieras oír. Soy tu papá si te doy todo sin chistar. Soy tu esposo si te sometes totalmente a mi egoísmo, porque o si no, entonces la tiene fuerte conmigo. Hermanos, vivimos la vida con el conocimiento de que absolutamente nada es seguro y que todo, absolutamente todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mira, cuando se nos mueve el piso y sabemos que todo y que nada es seguro, lo creemos solamente hasta cuando nos sucede algo. Cuando sucede algo como lo del domingo, como lo de Puerto Rico, como lo de México. Hermanos, mire, no hay nada más difícil. Yo no sé si usted lo vivió, pero yo lo viví en el año de 1999 en Armenia. Y créame, un terremoto de 7.2 que fue el de Armenia no es nada fácil, no es nada bueno. Ahí es donde realmente tú empiezas a ver cómo la creación gime a una por los desastres de la humanidad. Hermanos, solamente en los momentos críticos de nuestra vida nos enfrentamos a esa cruda realidad y reconocemos que todo es demasiado frágil, que todo puede venirse abajo en un momento dado, que todo puede acabarse en un instante. Nuestras vidas son afectadas positiva o negativamente y pensamos que lo sucedido solamente me puede pasar a mí. Hermanos, esta porción de Hebreos describe claramente la relación del cristiano con el reino de Dios y la clase de adoración que debería resultar en respuesta al gran don de Dios. Mis amados, el pueblo de Israel
ha vivido circunstancias similares desde el comienzo de la salida de Egipto, lo que vivió México, lo que vivió Puerto Rico y lo que vivió Florida. Hebreos 12:25 nos ilustra así como fue. Y es la historia de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó los 10 mandamientos en Éxodo 19. Dios habló y la tierra tembló, las rocas cayeron, el fuego se eleva de la tierra al cielo. Pero esto no era lo peor. Ellos sabían que era solamente el comienzo, pues Dios volvería a hablar. Y Dios hoy está hablando. Dios hoy está hablando. Y yo no quiero meterle temor, no quiero meterle terror, no quiero que esta predicación suene terrorífica. Quiero que esta predicación suene como una amonestación de amor, para que usted ponga los pies sobre la tierra y deje de vivir esclavo a lo terrenal y más bien empiece a pensar en lo inconmovible. Dios volvería a hablar, Dios volverá a hablar, y esa vez hará no solamente que temblara un lugar específico, sino toda la creación. Y eso es lo que todos llamamos el justo juicio de Dios. Hermanos, sabemos que este mundo es responsable ante Dios que lo creó, y que un día este mundo se acabará. Usted vio algunos videos en el temblor del 17 de México, cómo se derrumbaban esos edificios como si fuera ponqué. Estructuras completas, placas caían una sobre la otra, aplastando todo lo que había en su camino. Pero aún así, viendo lo que estamos viendo, seguimos desechando la voz de Dios y hacemos como si nada hubiera pasado. Veo mi prójimo a través de dos personas de la calle y soy indiferente a la necesidad de esos dos individuos. Ninguna persona se arrimó a preguntarnos: ¿qué necesitas? ¿Tienes hambre? Ninguna persona me dio un abrazo. Ninguna persona me dio una muestra de amor. Pero sí evidencié el rechazo, el rencor, la rabia, el desespero, la incomodidad. Y eso que no olíamos tan maluco como quisiéramos. Hermanos, lo que tenemos en este texto de Hebreos es una profecía bíblica, que un día vendrá en el cual habrá un temblor tan violento en la creación que el mundo como lo conocemos será eliminado. Ya no existirá más. Vendrá una nueva gloria, una nueva tierra en la cual la rectitud, la integridad y el amor morará. Pero este mundo al que estás aferrado, él sucumbirá a un cataclismo y el mundo como lo conocemos será eliminado. Y lo inconmovible permanecerá. Solamente, iglesia de Dios, solamente el reino inconmovible de Dios permanecerá firme, y todos los que en él moran. Hermanos, antes de que ese fin venga, Dios ha designado que este gran temblor final le precedan pequeños terremotos como los que vemos y otras calamidades, para avisar que algo imponente viene detrás. ¿Sabe a qué se parece eso para el apóstol Pablo? Se parece a las contracciones y los dolores de parto que anteceden al nacimiento del niño, avisando que viene en camino. Hermanos, lo que está sucediendo en el mundo actualmente, los terremotos, los huracanes, los tsunamis, las guerras,
la falsa paz determinada por el socialismo del siglo XXI son una evidencia clara de que Dios está hablando a su pueblo. Mi amado, las noticias son la voz de Dios para que tú sepas que Dios está hablando y está dando oportunidad para que tú te levantes, para que tú prediques, para que tú exhibas a Cristo Jesús como Señor nuestro, para que tu amor y tu misericordia se muevan a través de la sociedad, a través de tu prójimo. Hermanos, voy a decirte algo que he reflexionado para decirlo, pero yo sostengo desde mis teorías teológicas que Dios nunca, escúchame bien, nunca toma una acción radical sin antes avisar. Cuando Dios quiere mostrarte algo feo, duro, primero te habla, primero te muestra, primero te inquieta, y si tú haces oídos sordos, entonces tenga para que lleve. Mira, el Señor Jesucristo en persona, Él le declaró a sus discípulos lo que estamos viendo. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Escucha, y todo esto será principio de dolores. Note tres cosas. Número uno, se avecina un final, pero no todavía. Número dos, antes de que vengan, habrán guerras, terremotos, hambrunas, niños muriendo por inanición, niños muriendo por desnutrición, cantidades en La Guajira, mientras que aquí botamos la leche porque no hay quien la compre, simplemente por no dañar el mercado. Número tres, a estas calamidades antes del final es lo que se le llaman los dolores de parto. Hermanos, desde el comienzo de la humanidad se repite una y otra vez la misma historia. Ayer, no queremos que Dios nos hable. El pueblo de Israel sintió pánico al escuchar que Dios hablaba y la tierra temblaba. Entonces cuando Moisés bajó, le dijo: nosotros no queremos que Dios nos hable, háblanos tú. Y por eso ahí empieza el concepto de la idolatría teológica, cuando ponemos nuestra mirada más en el mensajero que en el mensaje. Hermanos, si usted me pregunta a mí si yo quiero que Dios me hable antes que un predicador, ya sea doctor en teología, yo prefiero que Dios me hable, así me retumbe y me reviente los oídos. Él me los restaurará. Pero seguimos desechando la voz de Dios. Ageo en el capítulo 2, verso 6 dice claramente: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Escucha: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, el reino inconmovible, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no queremos escuchar la voz de Dios porque hay disculpas, justificaciones, argumentos, excusas, todo lo que podamos hacer. Mi amado, los que obedecen a medias o con desgano a la palabra de Dios y sabiendo que todo es frágil, siguen aferrados a un mundo totalmente movible.
La palabra de Dios dice en segunda de Pedro, capítulo 3: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi amado, todo a lo que nosotros nos aferramos aquí en esta tierra frágil y expuesta, y que nos sirve para salvación, sino para condenación, porque es idolatría. Mi amado, yo no estoy diciendo que salgas de tus propiedades. Yo no estoy diciendo que dejes de trabajar. Yo no estoy diciendo que te entregues a la meditación. Yo no estoy diciendo que le entregues todos tus bienes al poderoso. Estoy diciendo que cambies de actitud y que mires dónde está puesto tu corazón, si en el reino movible del que te aferras o del inconmovible que es el reino de Dios. Hermano, ¿y qué es la idolatría? Idolatría es cuando amamos, cuando nos aferramos a algo por encima de Dios, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los títulos, el éxito del mundo, la presencia física, que es el culto del cuerpo, que es el hedonismo. Cuando nos aferramos a las propiedades, cuando mi futuro está determinado solamente por la propiedad y no por mi confianza en Dios. Hermano, todo aquello que rompe con un estilo de vida santa y piadosa manera de vivir y sin mancha ni arruga. Voy a decirte algo en lo que he venido trabajando desde hace algún tiempo. Ponme cuidado, que esta frase me va a ser célebre. El conocimiento que no se practica o se olvida o se convierte en mero intelectualismo, pero cuando se practica se vuelve sabiduría. Mi amado, ¿sabe por qué me aferro a esa frase? Porque yo soy de profesión economista y me gradué con un buen promedio de la universidad más importante del mundo, la Universidad Libre de Pereira. Mi esposa dice que la mejor universidad del mundo es la de Antioquia, y yo le digo, es la segunda después de la Libre. Mi tesis fue casi laureada, y cuando yo me pongo a ver la exposición económica del ministro de Hacienda, no me acuerdo de nada de lo que ese hombre está diciendo. No solamente me acuerdo de Adam Smith, me acuerdo de la revolución política por allá antes de la revolución francesa. No me acuerdo de nada más, ni siquiera me acuerdo cómo se hace una curva de indiferencia. ¿Sabe por qué? Porque dejé de practicarlo. Entonces me volví meramente un intelectual en ciencias económicas. Perdí la sabiduría de la economía, la pasión de la economía. Así es la vida cristiana. Si tú estudias, si tú te gradúas en teología, haces doctorados, pero no evidencias a Cristo Jesús en tu vida, eres meramente un intelectual. Tu vida tiene que ser el ejercicio diario del cristiano para que se convierta en sabiduría. No menosprecies lo que Dios ha creado. Mire, voy a decirle algo en el nombre del Señor. Todo a lo que tú te amarres a este mundo te moverá el piso.
Y aunque tú con tu actitud deseches al Señor, Él arranca de ti todo lo movible. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú aumentes los habitantes de la tierra, del infierno. ¿Sabes por qué? Porque 2 Pedro capítulo 3 dice: porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente y por eso te habla. Y por eso te habla. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Eso te incluye a ti, eso incluye a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus enemigos. Eso incluye a todos. Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú te aferres a lo único inamovible: el reino de Dios y su justicia, esa nación, la nación celestial. Esa es la noticia que tengo para darle hoy. Hay un reino inamovible, hay un reino inconmovible, es el reino de Dios, para que tú te aferres a Él. Hermanos, en un mundo donde todo se estremece, cuando todo es inestable, hay un lugar seguro, algo que es confiable, que no se estremecerá y que no puede caer, y es el reino de Dios. Hermanos, en Puerto Rico, en México, en Florida, todo se caía, todo era demasiado frágil. Solo una cosa puede permanecer ante el juicio, y es el reino de Dios. Hermano, cuando Dios se levante y hable de juicio al mundo, habrá muy poco que podamos hacer. Esto es nada. Cuando Dios Jehová se levante y hable, tú y yo nada podemos hacer ya. Todo lo impuro, todo lo temporal, todo lo débil y malo, todo quedará destruido, todo quedará deshecho y caerá y terminará en un montón de polvo, en escombros a todo tu alrededor. Y solo una cosa permanecerá: el reino inconmovible de Dios. Y voy a decirte algo: y nosotros vencemos solamente si estamos aferrados con Él, si estamos vinculados con Él. Ahora bien, recibir el reino inconmovible no quiere decir que el cuerpo goce de seguridad. No quiere decir que porque tú confiesas a Cristo vas a estar exógeno a que te suceda dentro del terremoto. No quiere decir que escapemos del terremoto. Quiere decir, escúchame bien, quiere decir que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni el poder, ni las alturas, ni la academia, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé cuántos de ustedes hoy están preocupados por su futuro. No saben si podrán conservar sus trabajos, no saben si podrán conservar su fe. Pero voy a decirle algo en el nombre del Señor: permanezcan firmes, vayan hacia adelante, porque Dios tiene un propósito claro para ti y Él te llevará adelante. Hermano, la palabra de Dios dice que aquel que la buena obra empezó, Él será fiel en terminarla. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y Él terminará su obra en mí, porque como decía mi abuelita, nadie se muere el día de la víspera, sino cuando Dios pone el dedo en ti. Ni con cáncer terminal, ni con cáncer de próstata. Si Dios quiere que tú sigas en esta tierra para un proyecto divino, Él te tendrá en esta tierra para ese proyecto. Y ningún médico,
podrá altercar contra él. Hermanos, tú y yo hemos recibido el reino inconmovible del Señor Jesucristo, y solamente puede haber una respuesta, y la respuesta que tiene que brotar de nosotros es gratitud. Es gratitud, es adoración. Debemos servir a Dios, debemos adorarle a Él agradecidos, llenos de gratitud por el solo hecho que Él está asegurando mi futuro en la eternidad. Yo no estoy agradecido con Él por lo que me ha dado aquí. Estoy agradecido con Él porque Él me está preparando lugar en la eternidad. Porque lo que aquí veo es movible frente a lo inconmovible que Él me está dando. Hermanos, la teología cristiana se resume en la palabra gracia, y toda la ética cristiana se resume en la palabra gratitud. Por eso es que Dios aborrece a los ingratos. ¿Sabes por qué? Porque como termina el texto de Hebreos, Dios es fuego consumidor. Hermanos, voy a terminar con una reflexión del predicador John Piper. Él decía: la pregunta que quiero hacer este tiempo, tanto para los creyentes como para los no creyentes, es la siguiente: ¿estás adorando al Dios inconmovible o estás adorando las posesiones movibles? ¿Está tu corazón fijado en Dios? ¿Es Dios tu tesoro o es el mundo tu tesoro? ¿Es Dios tu garantía o es tu plan de jubilación tu garantía? ¿Es Dios tu comunidad o es tu familia la suma total de tu comunidad? ¿Eres un idólatra? ¿Es Dios tu porción en esta vida o es el mundo tu porción? ¿Estás parado con reverencia y sobrecogimiento frente al poder de santidad de Dios, quien es fuego consumidor frente a todo pecado, y te vistes con la rectitud del asbesto de Jesucristo, de modo que el fuego de Dios se vea desde dentro como gloria y no como castigo? Mi amado, ¿cómo están ustedes? ¿Realmente vamos a seguir con esta indiferencia social y esperar a que llegue el justo juicio de Dios y seamos condenados por ineptos, simplemente porque vivimos en una indiferencia social? Yo voy a invitarte para que escuches esta canción. Yo quiero que cierres tus ojos. Por un momento, y permite que el Espíritu Santo se regocije en ti. Y escucha esta canción. Apaga la luz, por favor. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.
que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero invitarte para que te coloques de pie. Y voy a pedirte que mires a tu alrededor, porque yo no sé si mañana vas a volver a ver este mismo lugar. Yo quiero invitarte para que no pierdas de tu mente la palabra de Dios. Yo quiero invitarte para que seas esa iglesia que restaure al cautivo. Quiero que seas esa iglesia que hable verdad. Quiero que seas la iglesia que el Señor Jesucristo quiere que sea. Una iglesia que sufra por el cautivo. Una iglesia que no sienta miedo por el habitante de la calle. Que no sea prevenido, ni lo insulte, ni lo maltrate por su condición física, por su condición emocional. Esa es la iglesia que yo quiero. Es la iglesia que Dios me llamó a pastorear. No una iglesia de élite. Dios no me llamó a una iglesia de volúmenes. Dios me llamó a una iglesia humilde, a una iglesia que vea a su prójimo como si estuviera viendo a Cristo Jesús resucitado. Que Dios les bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga misericordia de ti, de los tuyos, de tus hijos y de tus generaciones. Que todo lo que tú hagas glorifique a tu Dios. Que todo lo que veas, que todo lo que oigas, que todo lo que digas, que todo lo que tus manos toquen y que todo lo que tus pies caminen glorifiquen a ese Dios que te ha dado un reino inconmovible. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.